Me llamo Olivia Baines. Tengo 41 años, soy excapitana del Ejército de los Estados Unidos y tengo 14 años en operaciones de inteligencia. Me han dicho que soy mejor escuchando a escondidas que integrando mi grupo. Quizás sea cierto. No le sonrío a Q ni me hago la amable cuando algo huele mal, pero aún puedo oír lo que la mayoría de la gente no percibe, incluso en medio de una boda. No vine aquí para que me notaran. Vine porque no venir los haría hablar más que si apareciera. Mi vestido negro era sencillo, mis zapatos estaban desgastados y mi maquillaje era inexistente. Eso me hacía peligrosa, aunque nadie en el jardín lo sabía aún. Vanessa, mi hermana, caminó hacia el altar como una editorial de moda, un vestido a medida con velo flotante. Todo en ella decía, gano. No me miró hasta que pasó mi fila, y ni siquiera entonces se detuvo. Simplemente se inclinó, sonrió como si le doliera las mejillas y susurró, ¿sigues jugando a los soldados? No era una pregunta, era una despedida en terciopelo. No respondí. Nunca lo hago cuando el silencio dice más. La ceremonia del jardín resplandecía con un suave brillo dorado. Copas de champán, velas encendidas, risas suaves al ritmo de un cuarteto de cuerda, un mar de perfección cuidada. Y entonces lo vi. Mal, su nuevo esposo, inclinó la cabeza hacia el hombre que estaba a su lado. Su padre, un hombre corpulento con ojos que no parpadeaban a menudo. Molly se inclinó y dijo algo en ruso, no ruso de Moscú, no ruso de manual, dialecto de Rostov, casi una jerga, pero lo entendí. Lo había traducido antes, durante interrogatorios, en misiones de las que nadie habla. Siento que se me eriza el vello de la nuca. La frase que usó, no sospecha nada, lo entregamos después de la ceremonia. Mi mano se levantó lenta y casualmente. Para cualquier otra persona, estaba ajustándome un pendiente, pero para mí, estaba activando algo que no había usado desde que dejé el ejército. El micrófono oculto en mi oído derecho hizo un clic y pronuncié una sola palabra: Perseo. Eso fue todo. Nada de teatralidad hollywoodense, nada de música dramática, solo una señal, un susurro al abismo, solo para quienes aún escuchaban. 3 minutos después, una camioneta negra se detuvo silenciosamente frente a la urbanización. 1 minuto después, oí el golpeteo de las aspas del rotor. Helicóptero. Y entonces llegaron. Interpol, FBI, Seguridad Nacional. Descendiendo como una ola sobre los manteles de terciopelo y las copas de cristal, la gente gritaba. Un camarero dejó caer una bandeja de plata. Una mujer se desmayó sobre una pila de cócteles de camarones. Los agentes actuaron con rapidez, sin preguntas, sin explicaciones. Primero esposaron a Mel, luego a su padre, y luego a 2 hombres que ni siquiera había visto hasta ese momento, ambos con pasaportes de Europa del Este y sonrisas falsas. Vanessa se giró justo cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de su novio. Se quedó paralizada, boquiabierta. Entonces se giró hacia mí, lenta, mecánicamente, y vi algo desmoronarse tras sus ojos. No era ira ni traición, sino algo peor, reconocimiento. No me moví, no sonreí, no me disculpé porque no lo sentía. Se tambaleó hacia atrás y se sentó de golpe en el borde de la fuente. No sabía qué había oído, pero sabía que había oído algo. Y en ese momento, rodeada de rosas, tacones de diseñador y hors-d'oeuvres a medio comer, me convertí en lo único que no podía superar en ropa, brillo ni palabras. Me convertí en la cuenta. 24 horas antes, estaba en mi garaje lijando el borde de un banco que llevaba meses construyendo. No vi el correo hasta que salí a tomar el aire. Allí estaba, grueso, color crema, con relieve. No necesité leer el remitente. Solo Vanessa usa perfume en papel. Era su invitación de boda. Dentro, una nota de su madre. No tienes que venir si es muy difícil, pero si vienes, por favor, nada de hablar de militares. Que tu hermana tenga su día. Luego, un mensaje de papá. Sé normal, Liv.
Me quedé con el sobre en la mano y reí una vez, en silencio, más con el aliento que con el sonido. No les preocupaba que armara un escándalo. Les preocupaba que les recordara que aún existo. Llevé poco equipaje. Un vestido negro, tacones bajos, mis viejas placas de identificación, aunque nunca las usaría, y una cajita. Dentro, un auricular negro mate del tamaño de una uña, de uso militar, mi última herramienta legal para mi última operación en Kinenrad. Lo conservé no porque lo necesitara, sino porque confío más en el instinto que en la suerte. Cuando serví, mi trabajo consistía en escuchar códigos, patrones, la forma en que un hombre dice que sí cuando quiere decir que no. Desde que volví a casa, solo he oído disculpas con toques de culpa y elogios que parecen duda, pero algo en esta boda no encaja. No estaba en la invitación. Estaba en lo tarde que llegó, en lo corta que era la lista de invitados, en el hecho de que Mikhail Arsenov, un millonario del que nadie había oído hablar hacía 2 años, se casaba con mi hermana y nadie parecía tener curiosidad por saber de dónde venía. Así que respondí sola, no para verla brillar, sino porque algo me susurraba, «Ve». No para arruinar nada, solo para asegurarme de que nadie más lo hiciera. No estaba enfadada al empacar, no estaba celosa, ni amargada, ni desesperada porque me vieran. Me quedé quieto, firme y consciente del peso que sentía. Porque si algo he aprendido en 14 años de guerra, es esto. A veces la justicia no llama a la puerta, escucha. En cuanto entré a la cena de ensayo, el ambiente cambió. Uno pensaría que entrar al fin de semana de la boda de su propia hermana traería una sonrisa, un abrazo, tal vez un «¡qué alegría haber venido!», pero no esta familia, ni mi familia. En cambio, las sillas se movieron, los vasos se congelaron en el aire. Las conversaciones se entrecortaron y se reanudaron, más alto, como si alguien hubiera subido el volumen para cubrir un silencio incómodo. Las miradas recorrieron mi vestido negro como si fuera una armadura, y tal vez, de alguna manera, lo era. Nadie dijo mi nombre, nadie me ofreció asiento, pero todos me vieron. Vanessa fue la última en verme. Sus ojos se abrieron lo justo para reflejar sorpresa, y luego se entrecerró, como si actuara. Me dedicó esa sonrisa apretada que la gente usa cuando no quiere usar los labios para nada. Entonces, con un movimiento rápido de sus dedos de manicura francesa, me hizo un gesto para que entrara al círculo de amigas elegantes con las que la habían entretenido. «Esta es mi hermana Olivia», anunció. «Antes era militar. ¿Y ahora qué? Cultiva hierbas y escucha jazz». Se rieron. No porque fuera gracioso, sino porque era seguro. Una de ellas me miró de arriba abajo y dijo, «Qué bien me conectas con la tierra. Ojalá tuviera tiempo para desconectar». No respondí. No puse los ojos en blanco. Solo asentí. Y en silencio, las estudié como antes estudiaba diapositivas informativas. Un vistazo, una lectura. Fragilidad bajo la confianza. Perfección para esconderse. Mi silla estaba casi al final de la larga mesa iluminada con velas. No estaba etiquetada ni decorada, pero era claramente la extra, por si acaso aparecía la hermana que nadie quería. Se tambaleaba ligeramente en el patio de baldosas irregular. Me senté de todos modos. Hubo brindis, historias pulidas de amor y nuevos comienzos, risas ante recuerdos guardados. La mayoría chocaba sus copas y se acercaba para tomarse selfies. Bebí agua con gas y observé, escuché. Las historias sobre cómo Vanessa conoció a Michael eran repetidas, y ninguna explicaba su origen. Solo frases, un genio de las startups, finanzas internacionales, profundamente conectado. Sus amigos decían cosas vagas como, «Michael ve cosas que otros no ven». Nunca dijeron cómo lo conocían. No hablaba mucho, pero su padre sí. Un hombre de pelo canoso y puños, a medida que parecía no haber tocado nada áspero. No comía mucho, hablaba despacio, con claridad, con un acento tenue pero incorrecto. No era una aristocracia europea, era mayor, más corpulento, ruso, refinado por dentro, pero con una pesadez que me revuelve el estómago.
Me observaba, no de forma evidente, pero suficiente, como un hombre que se mira las espaldas sin darse la vuelta. La mirada que indica que reconocí la amenaza en la habitación. A mitad de la comida, mi madre se inclinó hacia Vanessa, sin dejar de sonreírle cortésmente. Su voz no se correspondía con su rostro. Susurró: «Limón». Asentí. Hasta ahí llegó nuestra conversación. Mi padre estaba más callado. Cortaba el filete en trozos demasiado pequeños para masticar. Tenía la mirada fija en el plato como si éste tuviera secretos ocultos en el puré de patatas. Frente a mí estaba sentada una joven con las manos nerviosas. Me recordó a una traductora de campo con la que trabajé una vez en Kirguistán, siempre alerta, siempre fingiendo no estarlo. Cuando la vi, apartó la mirada rápidamente y luego la volvió a mirar. Le sostuve la mirada el tiempo suficiente para que volviera a bajarla. Cuando llegó el postre, Vanessa brindó. Por la familia, los que te animan, te desaniman y de alguna manera siempre aparecen. ¿Verdad, Liv? Todos se quedaron boquiabiertos. Yo no parpadeé. Levanté mi copa y golpeé la mesa. Sin palabras. Más tarde, al alejarme un poco del patio, oí a un hombre preguntarle algo al padre de Mel sobre Rusia. No entendí la pregunta, pero oí la respuesta con claridad. La gente da por sentado que el mundo está dividido en naciones. No es así. Está dividido entre quienes se mueven con discreción y quienes no. El hombre se rió, pero el tono se me pegó a la piel como aceite. Esa noche yacía en la cama de invitados en una casa demasiado grande, demasiado blanca, demasiado silenciosa, y no dejaba de repetir esa voz, ese acento, esa frase. Aún no sabía qué planeaban, pero sabía que estaría listo porque me había pasado la vida escuchando lo que otros no entendían. Y me acababan de entregar el primer hilo de una red que creían invisible. Dicen que el pasado nunca desaparece del todo. No sé si es cierto, pero algunas noches, cuando el silencio se alarga y mis dedos encuentran la forma de la cicatriz bajo mi costilla derecha, recuerdo Kinenrad. No se suponía que estuviéramos allí. No era oficial. Era una operación encubierta tras otra, camuflada bajo la apariencia de ayuda humanitaria y adquisición clandestina de piezas. Mi misión era interceptar el tráfico de armas camuflado en equipo médico, que se encaminaba a través de lo que parecía una empresa fantasma en el norte de Polonia. Pasé semanas haciéndome pasar por un traficante clandestino, transportando componentes robados de la OTAN a través de una antigua línea portuaria. Llevaba una gabardina que olía a diésel, bebía café con sabor a ceniza y llevaba una Glock con silenciador dentro de una funda de cámara ahuecada. No era glamuroso. Hacía frío. Era gris y peligroso. El hombre al que llamaban Víctor me recibió en un hangar abandonado cerca del final del corredor de Kinenrad. Estaba nervioso, inquieto, pero quería dinero, así que habló. Me entregó una memoria USB desportillada, envuelta en plástico, con coordenadas y una sola palabra. En serio. En serio. Ese nombre ya había aparecido en el chat una vez, relacionado con transferencias cifradas y tráfico transfronterizo de componentes de armas. Estados Unidos ni siquiera lo había reconocido públicamente como real. Aún no sabía quién era Sirius ni qué planeaban, pero sabía que importaba. Saqué la unidad en un tubo de lápiz labial y la envié directamente por un canal cifrado a nuestro equipo de avanzada en V-Boden. Luego esperé. No me quedé callado. Recibí órdenes. No me persigan, mantengan su posición, alguien los relevará. A la mañana siguiente llegó un enlace de inteligencia de alto rango. No diré su nombre, no por miedo, sino porque algunos nombres tienen demasiado peso incluso ahora. Entró sin llamar, se quitó los guantes y se sirvió café en mi taza. «Hiciste tu trabajo, Baines», dijo. «Ahora, déjalo estar». Le conté lo que había dicho Víctor. Le dije que reconocía algunos de los dialectos que usaba. Presenté un patrón de 6 capas que conectaba a los corredores de Eastern Arms con empresas fantasma en Canadá y un donante político en Nueva York. Dio un sorbo al café y me miró como si estuviera exaltado. «Cuidado, capitán», dijo.
Cuantos más puntos conectes, más gente se preguntará qué intentas hacer realmente. Esa noche, mi informe desapareció del servidor interno. 2 semanas después, la pista de Victor fue declarada inoperante y me transfirieron discretamente sin explicación alguna. Enterraron el archivo y me enterraron a mí con él. De vuelta en Estados Unidos, intenté explicarlo. Incluso le dije a Vanessa un día que me devolvió la llamada. Recuerdo estar en mi cocina, todavía oliendo a terminales de aeropuerto y a toallitas para análisis químicos. Le conté lo básico, omitiendo la sangre, la estática en mi oído cuando la Glock falló. La cara de Víctor cuando se dio cuenta de que no viviría lo suficiente para arrepentirse de haberme ayudado. Se rió. ¿Segura que esto no es solo una fantasía de espías descabellada, Liv? Luego añadió sin querer ser cruel. Siempre tuviste esa vena salvaje. Quizás solo ves cosas que otros no ven. Eso se me quedó grabado. Quizás sí. Quizás veo cosas que otros no ven, pero no las invento. Y no las olvido. Kinenrad no era una historia. Era una advertencia. Una lección de silencio. Una lección de traición. Que quienes visten tu uniforme no siempre te respaldarán. Que la justicia, una vez enterrada, no grita, espera en silencio hasta que se susurre el nombre correcto. Así que cuando vi a Mikhail en la cena de ensayo, susurrando en ese mismo dialecto Rostov, usando los mismos tonos de señal que una vez escuché dentro de un hangar helado junto al mar Báltico, no sentí miedo. Siento el pulso del reconocimiento de la misma manera que un soldado oye el eco lejano de un mortero y sabe antes. ¿A alguien más en qué dirección correr? Sabía que no dormiría esa noche, así que me quedé despierto sentado junto a la ventana en esa habitación de invitados vacía, viendo el viento peinar los setos, viendo las sombras moverse como no deberían. Y en el silencio pensé en el expediente enterrado, el informe olvidado, la advertencia que nadie quería oír. Pensé en Víctor, en las coordenadas finales, en cómo la agencia me sonrió y me dijo que me callara, y pensé que quizá me enterraron demasiado pronto, porque los fantasmas no mueren, se adaptan, y algunos vuelven a casa vestidos de negro, silenciosos, pero escuchando, esperando. Si mi madre era el eco de esta familia, ruidosa, pulida, siempre ensayada, entonces mi padre era el silencio entre palabras. De niño, solía pensar que su silencio era fuerte, la forma en que se paraba en las salas sin necesidad de anunciarse, la forma en que podía dejar claro su punto con solo mirar por la ventana en medio de una conversación, como si la respuesta hubiera estado ahí desde el principio. Pero al crecer, me di cuenta de que el silencio no siempre es una virtud. A veces es protección, a veces es complejidad. La mañana de la boda lo encontré solo en el comedor, tomando un café frío hacía tiempo. La luz se reflejaba en el suelo en franjas nítidas, y el aire olía ligeramente a cítricos y almidón. No levantó la vista cuando entré, solo asintió una vez, como si fuera una invitada, como si no lo hubiera llamado mi roca en un ensayo de 5º grado que salió en el boletín escolar. Me serví mi propio café y me senté frente a él. No hablamos durante 1 minuto entero. Entonces dijo en esa voz baja que siempre me hacía inclinarme hacia adelante para oír: «Simplemente, Olivia, nada de historias, nada de referencias». No pregunté a qué se refería. Sabía que se refería a nada de despliegues, ni a preguntas sobre por qué caminaba con una ligera inclinación en la pierna izquierda, ni una sola mención de Kinenrad, Siria ni Alemania. No hay asentimientos que explique por qué a veces me estremecía al ver el hielo romperse en los vasos. «No pensaba empezar una pelea, papá», dije con voz serena. «Lo sé», respondió, sin apartar la mirada de su taza. «Pero hay gente que no necesita una pelea para sentirse atacada». Levantó la vista entonces y por un breve instante nuestras miradas se cruzaron, y en ese espacio lo vi. Un destello. No miedo, no exactamente, sino preocupación. Cansancio. Como si estuviera en una cuerda floja que desconocía. Se giró hacia la ventana. Desde donde estaba sentado podía ver la terraza. Male estaba ahí fuera riendo con uno de sus padrinos.
Esa risa, demasiado precisa, como si la hubieran practicado. Mi padre apretó la mandíbula ligeramente. «¿No confías en él?», dije en voz baja. No respondió, pero no tenía por qué. Fue suficiente. Ese instante de vacilación, con los labios apretados y los hombros rígidos, fue más de lo que había pensado sobre cualquier hombre con el que Vanessa hubiera salido. Casi dije algo entonces. Algo sobre instintos, sobre cómo a veces el mismo escalofrío que sientes antes de una tormenta es el que sientes antes de una bala. Pero me detuve porque ese no era nuestro idioma. Nuestro lenguaje siempre había sido silenciado, implicado, desviado y, una vez, hace muchos años, negado. El recuerdo me invadió sin previo aviso. Tenía 28 años. Un denunciante de un programa de vigilancia con drones me había acusado de falsificar registros. Todo el caso carecía de fundamento. Se había fabricado con imágenes manipuladas. Pero tuvo suficiente fuerza como para que una revisión interna iniciara una investigación formal. Durante 2 meses estuve en la banca. Mi autorización de seguridad estaba en revisión. No podía dormir, no podía comer. Empecé a cuestionarme. Entonces, un día, me citaron a una sesión informativa clasificada en Fort Belvoir. Llegué y encontré a mi padre ya sentado dentro, con un traje que no había usado desde mi graduación de la universidad. Junto a él, un coronel al que apenas reconocí y un abogado al que definitivamente no conocía. No me hicieron preguntas, ni explicaciones, ni defensa. Simplemente me entregaron una carpeta sellada con el caso cerrado y me acompañaron a la salida. No fue hasta meses después, cuando se disipó el humo, que supe que mi padre había interferido discretamente fuera de las normas a través de un amigo que le debía un favor. Después me dijo: «Nuestra familia no necesita escándalos. Tú eres mejor que eso». Solo quería que desapareciera, pero no desapareció para mí. Cargaba con ese silencio como un peso, un permiso para desvanecer la verdad si me resultaba inoportuna. Y ahora, sentada frente a él de nuevo, años después, me preguntaba si ese mismo instinto de hacerlo desaparecer volvía a despertar en él. Solo que esta vez no se trataba de protegerme a mí. Se trataba de proteger la imagen, la boda, la familia, la ilusión de que éramos una sola unidad, un nombre orgulloso impreso en oro en cada invitación. «Me portaré bien», le dije, con voz firme. «Pero no voy a mentir». Me miró de nuevo, con ojos cansados, tristes. «Que no te vean». Y esa era la verdad, ¿no? Eso era lo que él quería. Para que desapareciera, para que la historia continuara sin complicaciones. Yo, débilmente, «He sido invisible durante años, papá», dije. «No te preocupes, sé cómo permanecer en las sombras. Siempre he creído que el mal no grita, no usa capas negras ni bigotes retorcidos. Se mimetiza, sonríe, la invitan a bodas y a veces lleva joyas». Fue durante el brunch familiar el día antes de la ceremonia. La luz se filtraba a través de los altos ventanales. Todos vestían tonos champán y marfil. Incluso yo intenté seguirle el juego. Pantalones de Grace, una chaqueta ajustada, zapatos planos sencillos. Mel se sentó frente a mí en diagonal, riendo con facilidad, sosteniendo la mano de Vanessa con sinceridad. Pero algo me llamó la atención. Un destello en su clavícula. Al principio pensé que era solo un colgante, pero cuando se inclinó para servirle otra mimosa a Vanessa, lo vi con claridad. No era un collar, era una memoria USB, sin logotipo, con acabado mate, gruesa y ligeramente curvada en el extremo, casi como una cápsula. Pero ya había visto ese diseño hacía años en Kinnenrad. Me obligué a no reaccionar, a no parpadear demasiado. Me giré para alcanzar el frutero y, con indiferencia, cambié mi mirada. Una mirada, luego 2, confirmaron la forma, la escala y el diseño. No se trataba de una baratija tecnológica de lujo, era hardware personalizado, usado solo en operaciones de alto nivel, del tipo que no guardaba fotos de vacaciones ni hojas de cálculo, del tipo que cifraba archivos en capas de triple capa, a menudo con activadores basados en la ubicación.
Un movimiento en falso y todo lo que contenía se desvanecía en hash. Mi corazón no se aceleró, ya nunca lo hace, pero mis dedos sí se sentían más fríos al limpiarlos con una servilleta. La última vez que vi un dispositivo así fue durante la redada de Victor en el cuello de un comprador que nunca identificamos. La foto que recuperamos estaba granulada. El hombre estaba a medio giro, medio oculto por la sombra, pero la silueta se me había quedado grabada en la memoria como una cicatriz. Y este era él, su hermano o su supervisor. El hombre cambió de nuevo. Su mano se llevó brevemente a su cuello, rozando la memoria USB con las yemas de los dedos como si tocara un crucifijo para tranquilizarse. ¿Por qué un millonario de la tecnología llevaría una unidad de datos colgada del cuello? A menos que esa unidad fuera más valiosa que cualquier cuenta bancaria. A menos que fuera el último eslabón, el final de la cadena que habíamos perdido años atrás. Recuerdo aquel último informe sobre Kaliningrad, como la agencia le había restado importancia a todo. Sin fundamento, sin fundamento. Dijeron que no podíamos vincular la arquitectura de la señal a ninguna fuente viva. Sin nombres, sin jerarquía, solo estática. Pero, ¿y si el hombre no era solo un cabo suelto? ¿Y si él era la cerradura y ese impulsor la llave? Miré mi plato, dejando que las voces a mi alrededor se difuminaran. Se hicieron brindis. La gente rió. Vanessa se inclinó para mostrarle su nuevo anillo de compromiso a alguien que ya lo había visto 3 veces, y yo me quedé allí, escuchando acentos, midiendo ritmos, analizando el lenguaje corporal como antes analizaba el terreno del campo de batalla. Estaba cómodo, demasiado cómodo. Ningún hombre que escondiera esa tecnología debería haber parecido tan cómodo. A menos que pensara que nadie en esta mesa podría reconocer lo que llevaba, a menos que le hubieran dicho que la única persona que ya podía haber sido desacreditada, ya invisible. Yo. Me disculpé amablemente. Dije que necesitaba pasar a revisar el trabajo. Nadie me detuvo. Nadie lo hace nunca. De vuelta en la habitación de invitados, abrí mi maleta y saqué la imagen doblada. Había guardado una imagen fija de aquella picadura de Kaliningrad, una sombra borrosa tras un cristal empañado, un cuello, una mandíbula y la misma curva de un colgante USB. La había guardado no por una prueba, sino por intuición, de esas que no se pueden contar, de esas que susurran cuando la lógica falla. Puse la foto junto a mi tableta y abrí el anuncio de compromiso de Muel. Los puse uno al lado del otro. El ángulo no era perfecto, la iluminación era diferente, pero la postura, la complexión, la posición de las orejas no eran una coincidencia que pudiera llevar a juicio, pero sí suficientes para despertar cada fibra de mi ser que me había salvado la vida. Me recosté. Entonces, ¿era Mikhail solo un emprendedor carismático convenientemente conectado con los mercados internacionales? ¿O mi hermana se había enamorado de un hombre que se sentaba en el centro de una red que una vez intenté desentrañar? ¿Era él el nodo final, la carga útil, el último fantasma de Kaliningrad? Afuera, oí risas, la voz de mi hermana alzándose en la brisa, el tintineo de vasos, la mentira de la felicidad resonando por el jardín. Cerré el portátil y guardé la foto. No tenía pruebas. Todavía no. Pero tenía algo mejor. Había recordado. Y tenía tiempo. No mucho, pero suficiente. Vanessa me encontró en la terraza, sus tacones resonando con fuerza contra la losa, con el velo recogido en una mano como una bandera de tregua. No pretendía saludar. No habló de inmediato. Simplemente se quedó allí, con la mandíbula apretada, observándome. Yo estaba de espaldas a la barandilla, con las manos cruzadas ligeramente delante de mí. Tras ella, los preparativos de la boda zumbaban como artillería lejana. Sillas plegables, guirnaldas de luces, floristas arreglando orquídeas blancas con precisión quirúrgica. «Siempre haces esto», dijo finalmente. «¿Hacer qué?» Mantengo la voz serena. Lo hago todo pesado. Su voz se elevó como el vapor.
Esta es mi boda, Olivia. No es una operación táctica, no es un campo de batalla, no otra de tus misiones. Miré más allá de ella, hacia el jardín donde Mel estaba, con una risa demasiado ensayada. ¿Y si resultan ser todos a la vez? Sus fosas nasales se dilataron. «Eres imposible». «No», dije con suavidad. «Soy coherente». Se alejó 2 pasos, luego retrocedió, aferrándose al velo con más fuerza. ¿Sabes lo difícil que es para mí invitarte a algo? ¿Lo agotador que es esperar el momento en que conviertas cada reunión familiar en un expediente? Respiré hondo. «Vanessa, no vine a arruinarte el día, pero veo cosas, detalles que no cuadran, cosas que me recuerdan lugares donde nunca has estado». «Exactamente», espetó, acercándose. «Lugares en los que nunca he estado y a los que no quiero ir. No todo el mundo quiere arrastrarse por zonas de guerra ni dormir con un arma bajo la almohada». Dejé que las palabras cayeran. Tenía razón, pero no en el sentido que pretendía. «¿Crees que yo elegí esto?», pregunté. «¿Crees que quería intercambiar pasteles de cumpleaños por informes clasificados? ¿Que disfruto sin saber en quién puedo confiar, ni siquiera en mi propia familia?», negó con la cabeza. «Esto no se trata de ti». «No», dije, «pero podría ser sobre con quién te casas». Su rostro cambió ligeramente, un destello de algo que no pudo ocultar. Duda. «Todavía no lo acuso de nada», añadí. «Solo digo que hay algo familiar en él, y el dispositivo que lleva colgado del cuello no es una moda. Sirve para cifrar datos valiosos, archivos que solo hemos visto traficar en círculos de inteligencia». Vanessa se cruzó de brazos y el velo se le deslizó por el antebrazo. «Dios mío, Olivia, ni siquiera te oyes. ¿Crees que solo tienes celos de que pueda tener algo normal por una vez mientras tú sigues viviendo en una bolsa de lona?» Me dolió más de lo que quería, pero no lo dejé ver. Solo la miré. La chica a la que solía proteger de las arañas y los matones del colegio. La mujer que ahora está frente a mí, vestida de blanco, temblando no de alegría, sino por la presión de un día perfecto, chocando con una verdad que no quería afrontar. «Quiero que seas feliz», dije en voz baja, «pero también quiero que estés a salvo». Se le quebró la voz. «Me ama». «No lo cuestiono», dije. «Pero amar a alguien no borra quién era antes de conocerte». Ella retrocedió. «Siempre tienes que convertir a cada hombre que me importa en sospechoso, ¿no es cierto?», replicó. «¿Crees que eres el único que ha resultado herido? El único que ha tenido que reconstruirse. Que vayas por ahí con medallas no significa que seas el único con cicatrices». Me quedé paralizado porque nunca la había oído admitir eso, ni una sola vez. «¿Crees que no recuerdo el día que mamá encontró tu uniforme escolar en la basura? Me contó cómo llegaste a casa después de Kinenrad. Silenciosa, delgada, temblando como un tronco roto. Estuve sentada frente a tu puerta 3 horas, Olivia, y ni siquiera la abriste. Ese recuerdo es nítido como el cristal. Creí que no se había dado cuenta. Quise protegerla de lo peor de mí, pero quizá solo la excluí». «No estaba lista», dije. «Intentaba olvidar lo que nunca podré olvidar». Sus hombros se hundieron. «Hoy no necesito protección», dijo. «Necesito a mi hermana, no al soldado, solo a la mujer que me enseñó a construir fuertes de almohadas». Dejé que el silencio se quedara ahí, luego asentí una vez. «Seré lo que necesites», dije. «Pero si descubro que algo anda mal, no me quedaré callada». No respondió. Simplemente se alejó, dejando un velo que se elevaba como humo tras ella. Me senté en el borde de la cama de invitados, con los dedos aferrados a un estuche negro mate que cualquiera podría confundir con un pastillero. Lo abrí lentamente, por costumbre, no por necesidad. Dentro, escondido entre la espuma, estaba el auricular. Parecía insignificante, más pequeño que la uña de mi meñique, pero había oído cosas peligrosas, cosas que habían mantenido a la gente con vida. Me lo puse en la oreja derecha, respiré hondo y pulsé el pequeño interruptor detrás del lóbulo.
Estática, luego silencio, luego el suave y reconfortante zumbido de la calibración. Había algo ritual en ello, como los soldados que lustraban botas antes de una misión o los sacerdotes que encendían incienso antes de confesarse. La habitación a mi alrededor estaba en silencio. A través de la ventana podía ver filas de sillas plegables blancas, ahora vacías, recibiendo los últimos rayos de sol de la tarde. Una brisa levantó la esquina del mantel de la novia y lo dejó caer de nuevo. Susurré una sola palabra para probar el canal del micrófono. Vivo. La vibración regresó al instante. Prueba de que el sistema de transmisión seguía funcionando. Nadie se ha enterado todavía, pero podrían. El equipo era técnicamente legal. Se emitió durante una operación conjunta de inteligencia cibernética hace 3 años y nunca se retiró oficialmente. No porque lo olvidaran, sino porque alguien en algún lugar decidió que aún podría necesitarlo. Y tenían razón. Ajusté el ángulo y me recosté en la cama, con el pelo desparramado sobre las sábanas. El auricular emitió un leve clic al recalibrarse al ruido ambiental. Y en ese silencio, no recuerdo las medallas ni los informes posteriores a la intervención, sino un instante de hace 7 años, en la provincia de Kandahar, la parte trasera de una furgoneta convertida en puesto de escucha móvil. Me habían asignado a un equipo de lingüística, un equipo joven y entusiasta que aún no entendía que las cosas más peligrosas se decían con la mayor suavidad. Ese día, una rutina de escaneo detectó una transmisión en ráfaga desde un canal seguro. 15 segundos de ruso susurrado, codificado, estratificado, fragmentado. Todos lo pasaron por alto menos yo. Una palabra, apenas audible, estaba mal. Era un dialecto que no conocíamos. No era jerga militar estándar, ni siquiera el clásico FSB. Pero lo sabía. Mi abuela lo decía cuando cocinaba. Scory significaba rápido. Pero en este dialecto, en ese contexto, no era solo descriptivo, era un código. Me levanté en medio de la sesión informativa y lo comuniqué por radio como un detonador de clase A. Un teniente se rió de mí durante 5 minutos, pensando que estaba exagerando. 6 horas después, un convoy que transportaba a un mayor estadounidense capturado fue desviado. Ese convoy nunca llegó a su destino original porque escuché algo que nadie más pudo. Y ese es el mayor, se llama Trent Morrison. Me envía una tarjeta de Navidad todos los años, escribe con tinta azul y siempre termina con «Sigo aquí, agradecido». No se me dan bien las armas. Soy un buen tirador, pero nunca me enorgullecí de apretar el gatillo. Pero sé escuchar. Escucho lo suficiente para sobrevivir, y a veces lo suficiente para detener una guerra antes de que empiece. Ahora, tumbado en una habitación de hotel la víspera de la boda de mi hermana, presté atención a las voces de fondo. La risa de Mel se filtraba por los conductos de aire, el tintineo de las copas, fragmentos de música, el perfume de alguien que perduraba demasiado. Susurré otra palabra para comprobar el volumen. Perseo. Nada todavía. Solo una comprobación de la señal, pero los músculos de mis hombros se relajaron, porque ya no estaba adivinando, ahora estaba escuchando. Y cuando la gente no sabe que estás escuchando, dice la verdad. La ceremonia había terminado. Pétalos blancos cubrían el suelo. Las copas de champán tintineaban mientras los recién casados posaban para las fotos bajo un arco de seda. Yo permanecía en la sombra, cerca de un grupo de palmeras en macetas junto a la carpa de la recepción, fingiendo ajustarme el zapato. El auricular se mantuvo cálido en mi oído, silencioso pero atento. Había captado conversaciones dispersas toda la tarde, risas, coqueteos, brindis y luego algo diferente. Capté la cadencia antes de las palabras, ese silencio característico cuando la gente cree que nadie escucha, seguido de ruso. No del tipo teatral que se aprende en las apps de idiomas, sino el tono seco y profesional que recuerdo de las trastiendas del mercado negro. Ella no sospecha nada. Entrega el paquete después de la boda. La voz de Mickey, baja, segura. Me quedé paralizada. Estaba cerrado.
tal vez detrás de la carpa del catering. Lo imagino inclinado hacia su padre, Sergei, el hombre de la barba plateada y la inquietante quietud de quien ha visto suficiente para no inmutarse. Hubo una larga pausa, luego otra línea, más suave, más difícil de captar. Cerré los ojos y me concentré. Usé la distracción a medianoche. Salida limpia. No era una charla trivial, no era inofensiva, era lenguaje operativo. Abrí los ojos lentamente. Un camarero pasó con una bandeja de champiñones rellenos. Tomé uno que no quería, asentí cortésmente y me alejé. No necesitaba más pruebas. La verdad es que no, pero sabía cómo funcionaba esto. Las acusaciones sin respaldo rebotan como balas de goma. Mi familia no me creería. Vanessa pensaría que estaba volviendo a caer en una espiral paranoica, dramática. Nunca entendieron que ser precavido no era lo mismo que tener miedo. Entré a la casa por la entrada lateral. Sin pasar por el pasillo abarrotado, encontré una habitación de invitados vacía y cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, dejando que el ruido blanco de la recepción se desvaneciera bajo el zumbido en mis oídos. Mi pulso se mantuvo estable. Respiraba despacio. No era pánico. Esto quedó acordado. Pensé en la frase «entregar el paquete». Sonaba inofensivo, casi trivial, pero ambos sabíamos que no era así. La palabra «paquete» había aparecido en al menos 3 dosas interceptadas en los últimos 18 meses, siempre junto con movimientos de archivos cifrados, siempre cerca de cumbres globales o eventos de seguridad de alto perfil. Había visto esta obra antes y sabía lo que venía después. Algo se movería. Algo peligroso. Datos, dinero, influencia, tal vez incluso personal. Y la boda era la distracción. No se me escapó la ironía. Vanessa quería un cuento de hadas y se había topado directamente con un guión de espionaje. Me levanté y me ajusté la chaqueta. Era hora de tomar la decisión, pero aún no. No mientras se sirviera champán y se cortara el pastel. Tenía que asegurarme de que nadie saliera perjudicado, y menos aún Vanessa. Puede que dudara de mí, incluso se burlara de mí, pero no merecía ser colateral. Me toqué en el espejo. Mi rostro se veía tranquilo, profesional, indescifrable. Entonces susurré al micrófono, en voz tan baja que no se oía, confirmando la conversación. Códigos de alerta. Nivel 3. Vio al novio y al padre. Posible transferencia después de la ceremonia. Señalizaré al activarse. Oí un clic en el oído. Confirmación. Sin preguntas. Sin demoras. Confiaban en mí. Eso era más de lo que podía decir de mi propia familia. Esperé hasta el segundo brindis. La amiga de Vanessa de la universidad estaba dando un discurso sentimental, algo sobre cuentos de hadas, el destino y diamantes tan fuertes como el amor. Todas las miradas estaban puestas en la pareja. El champán brillaba en el crepúsculo. Salí discretamente por la puerta de la tienda, recorriendo el límite exterior de la propiedad, donde los setos eran lo suficientemente altos como para protegerme. Mis talones se clavaron ligeramente en la hierba, pero seguí caminando con paso firme y controlado. Al final del jardín, me detuve junto a la estatua de hierro de un ángel. Todavía puedo oír el discurso, ahora apagado, como una radio abandonada en la otra habitación. Extendí la mano y me toqué la oreja derecha. El auricular sonó 2 veces, una para confirmación de audio, otra para retransmisión directa, y luego lo susurré. Solo una palabra, Perseo. Para cualquier otra persona, no sonaría a nada, a un nombre, quizá a un error. Pero para los oídos adecuados, en la frecuencia adecuada, significaba una cosa: activar red silenciosa. Durante 37 meses, esa palabra había permanecido latente. Nunca lo dije en voz alta, ni siquiera lo escribí. Pero estaba codificado en una lista que solo conocían 5 personas. Personas que aún creen que la inteligencia no se trataba solo de recopilar secretos, sino de saber cuándo actuar en consecuencia. Perseo no era solo un mito,
Era un protocolo, la era de la Guerra Fría, revisada tras el 11S, reforzado tras el confinamiento de la Cyber League. En cuanto lo pronuncié, se desató una reacción en cadena. Sin música dramática, sin explosiones inmediatas, solo un zumbido inaudible para nadie más que para mí. Dicho esto, el sistema estaba escuchando. Volví a la carpa de recepción. Michael se reía con un invitado. Su padre hablaba con el proveedor del catering. Vanessa no estaba a la vista. Probablemente se estaba retocando el maquillaje o rehaciéndose los rizos por quinta vez. No tenían ni idea. Seguían bajo la cálida luz de la noche, posando para las fotos, bebiendo un rosado, y yo estaba cronometrando la tormenta. Exactamente 63 minutos después de susurrar Perseo, lo vi reflejado en las puertas de cristal detrás de la mesa del pastel. Una camioneta negra, sin marcas, seguida de otra, y luego una tercera. Sin sirenas ni luces. No eran policías locales. Tampoco militares. Eran algo intermedio. La Interpol con 2 agentes integrados en un protocolo de entrada silenciosa conjunto entre UE y Europa. Sin uniformes, sin ostentación, solo precisión. Me quedé cerca del fondo, junto al arco floral, fingiendo estar hablando por teléfono. Tenía las manos firmes y la respiración regular. Vi a Mickey chocar las copas con Sergei. Su lenguaje corporal era relajado, demasiado relajado, y entonces supe que creían haber ganado. Creían que me había desvanecido de nuevo en la vida cotidiana, entre el ruido de los mercados agrícolas y las listas de reproducción de jazz lento. Creían que había enterrado a Kinenrad en la misma caja donde guardaba mis papeles de baja, pero no. Porque con la gente como yo, los supuestos soldados inútiles, los que son objeto de burla, descartados, subestimados, no necesitamos fanfarrias, necesitamos una oportunidad, solo una. Perseo me había dado 60 minutos, y ahora me dará justicia. Detrás de mí, un par de agentes entraron sigilosamente por la puerta de servicio. No parecían agentes, parecían invitados a una boda. Blazers, camisas pastel, zapatos discretos, pero vi los auriculares, la postura, la mirada. No me saludaron con la cabeza. No hacía falta. Volví a la barra y cogí una copa de sidra espumosa. La sala se sentía diferente ahora. El aire era más denso. La conversación se ralentizó. En algún lugar, alguien percibió el cambio. La atmósfera había cambiado. Uno de los agentes hablaba con el encargado del local. El otro se acercó a Sergei con naturalidad, como un viejo amigo. Toqué a Mickey. Él también acababa de notar el cambio. Una pequeña arruga se formó sobre su ceja. Eso era todo lo que necesitaba. Le di la espalda y me alejé despacio, con determinación, y en mis oídos, una suave voz quebrada cobró vida. Perseo confirmó. Unidades en posición. Luz verde. No sonreí, pero por dentro lo sentía, esa fría y concentrada resolución de un soldado que acababa de ver cómo se cerraba la trampa y nadie más sabía siquiera que el juego había comenzado. Ahora pueden besar a la novia. La multitud vitoreó, las copas chocaron. Vanessa se inclinó, el velo rozándole los hombros. Male la inclinó ligeramente, listo para la cámara, mostrando los dientes en una sonrisa perfecta y ensayada. Y entonces sucedió. Un sonido interrumpió la música, no fuerte, sino agudo, mecánico, preciso. ¡Guau! 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 ¡Un helicóptero! Y luego otro. Los invitados levantaron la vista, confundidos. Algunos rieron, asumiendo que era parte de la celebración, quizás un sobrevuelo sorpresa o un gesto romántico. Al fin y al cabo, era una boda de lujo. Nada era imposible. No me moví. Me mantuve al borde del pasillo, con la mirada fija en él, siguiendo el cambio en su expresión. Tardó menos de un segundo. Su boca se congeló a mitad del beso. Frunció el ceño. Sus dedos se apretaron alrededor de la cintura de Vanessa. Lo sabía. Pasó otro segundo. Entonces se oyó movimiento. 2 hombres cerca de la tercera fila se levantaron y dieron un paso al frente. No eran invitados a la boda ni acomodadores.
Uno buscó su chaqueta. El otro sacó una placa. Oficina Federal de Investigaciones. Todos en calma. No había tiempo para la calma. Se oyeron gritos desde el lado izquierdo del pasillo. A una mujer se le cayó el champán. Un hombre se interpuso frente a su esposa con aire protector. Los teléfonos se alzaron, intentando grabar y retirarse a la vez. Desde el otro extremo del jardín, agentes vestidos de negro irrumpieron. Con las placas en alto, las armas enfundadas, pero listos, se movían como sombras sobre un mantel blanco, eficientes, entrenados, precisos. El hombre se giró hacia su padre, quien ya había empezado a retroceder demasiado tarde. Sergei fue atrapado a mitad de camino por dos agentes con trajes gris oscuro. Lo agarraron por las muñecas y lo obligaron a caer al suelo. El anciano no se resistió. Simplemente me miró fijamente mientras caía. Su expresión no denotaba miedo. Me reconoció. Ahora sabía quién era. Al otro lado del pasillo, Mel intentó empujar a Vanessa, pero otro agente ya estaba sobre él, agarrándole el brazo y retorciéndoselo tras la espalda. Manos detrás de la cabeza. ¿Qué es esto? No tienes derecho. Estás arrestado por conspiración internacional para cometer espionaje, lavado de datos ilícitos y múltiples cargos de ciberterrorismo. Tienes derecho a guardar silencio, gritó Vanessa. ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Es mi marido! Corrió hacia ellos, con los tacones resbalando en el césped y el maquillaje manchado de lágrimas. Di un paso al frente y la sujeté suavemente de la muñeca. No. Se giró hacia mí con los ojos desorbitados. Tú hiciste esto. Tú. ¿Qué hiciste? No respondí. No tenía por qué hacerlo. Detrás de ella, apartaron a 3 invitados más. 2 hombres y una mujer, todos vinculados a empresas fantasma detectadas por la Interpol el año pasado. Todos sonreían momentos antes, ahora pálidos, ahora silenciosos. La ceremonia había terminado. La fantasía se había acabado. Los agentes de seguridad nacional comenzaron a asegurar el perímetro. Los invitados fueron escoltados fuera del pasillo. La banda había dejado de tocar. Uno de los padrinos se desmayó. ¿Y yo? Estaba en el centro de todo, intacto. Todavía con el mismo vestido negro, todavía con los mismos pendientes. Mi micrófono estaba en silencio. Misión cumplida. Vanessa estaba de rodillas, con el rímel corrido por la cara. No sentí triunfo, solo gravedad, como si hubiera pasado una tormenta y yo fuera el único que se había acordado de tapiar las ventanas. Me agaché a su lado y le hablé en voz baja. No vine a arruinar tu boda, Vanessa, pero no podía dejar que te casaras con una mentira. Me miró como si la hubiera traicionado, pero no fue así. La había salvado, aunque ella aún no lo viera. Desde la colina los helicópteros sobrevolaban, silenciosos ahora, observando. La justicia había llegado esposada y con botas tácticas, y la niña que una vez fue abandonada en vacaciones familiares acababa de recuperar su nombre. Tenían a Muel inmovilizado contra la pared de la fuente, con los brazos a la espalda. Los querabones de mármol tallado escurrían agua junto a su rostro como si también lloraran. Un agente volvió a leer los cargos, más despacio esta vez, como si necesitara que Miquel oyera cada palabra. Mickey no escuchaba. Me miraba fijamente, no con ira ni con incredulidad, sino con algo más íntimo. Entrecerró los ojos y torció la boca. Entonces lo dijo. Oliva, canción de Tuvón. Ni inglés ni ruso. Era el dialecto de Kinnan Field, ruso bastardo mezclado con jerga militar. Una voz de una época que se suponía que nadie debía recordar. Y usó el nombre de mi escuela, Oliva. Solo 3 personas me llamaron así. Una estaba muerta, otra se pudría en una prisión lituana, y la tercera, ahora esposada, sangraba por la sien. Me recuerda a una mujer que conoció una vez en el callejón de un campamento de contrabandistas del Báltico. No me había reconocido hasta ese momento, cuando todo se había derrumbado. Di un paso al frente. Me miró como si fuera un fantasma. «Estabas muerta», afirmó.
Lo creíamos después de la redada. No dije nada. Mi silencio fue respuesta suficiente. Detrás de mí, la voz de Vanessa irrumpió en el caos. Gritaba más fuerte que las sirenas, más fuerte que las órdenes de los agentes. La conocías. Se tambaleó hacia adelante, sus tacones chasqueando contra las baldosas, con el velo retorcido sobre un hombro. Sus manos temblaban, señalando a Muel, a mí y de vuelta. «La conocías», gritó con la voz quebrada, pero Mel no la miró. Mantuvo la mirada fija en la mía, como si yo fuera la única persona en todo el jardín que aún existiera. Vanessa se desplomó de rodillas junto a él, no para protegerlo, sino para intentar encontrarle sentido a todo. Sus dedos se hundieron en su vestido perfectamente planchado. Sus hombros se estremecieron, no de tristeza, sino de desorientación. Había visto esa mirada antes en salas de interrogatorio, en zonas de guerra. Era la cara que ponía alguien cuando la verdad no solo dolía, destruía todo su mundo. Ella no lloró por su marido, lloró por la vida que creía tener, por la ilusión ahora reducida a informes policiales, papeleo de extradición y una ceremonia que nunca llegará a su luna de miel. Miquel se inclinó hacia adelante, rozando la piedra con la mejilla. «¿Por qué ahora, Oliva?», preguntó en voz baja. «Podrías haber acabado conmigo hace mucho tiempo». No respondí porque la verdad habría dolido más que el silencio. La verdad es que no lo había acabado entonces porque pensé que alguien más lo haría. La verdad es que intenté alejarme, cultivar tomates, escuchar a Nina Simone, vivir con calma. Pero entonces llegó la invitación, vi su nombre y supe que algunas deudas no caducan. Me acerqué, agachándome lo justo para que me oyera con claridad. «Nadie escapa para siempre, hombre». Parpadeó como si quisiera decir algo más, pero ya estaba de pie otra vez. Vanessa me tomó del brazo. Me aparté. No estaba lista para nada de lo que dijera. Tal vez nunca lo estaría. La dejé arrodillada junto al hombre con el que creía pasar toda la vida. Un hombre que traficaba con silencio, difundía secretos y me llamaba por un nombre que pertenecía a otra vida. Pasé junto a las sillas volcadas, junto a los pedales blancos pisoteados, junto a las copas de champán desechadas, paso a paso, sin prisas, sin dar marcha atrás. Que los demás procesen las pruebas, que los abogados defiendan el motivo, que la prensa especule cómo una boda se convirtió en una operación federal. Mi parte ya estaba hecha. La justicia no siempre llegaba en un tribunal. A veces llegaba en un susurro, en una palabra clave, como la boca abierta de un entrenador al darse cuenta de que la mujer que subestimó fue quien lo mató. Oliva estaba muerta, pero Olivia Baines salió indemne. La carpa de recepción se había vaciado. Vasos medio vacíos cubrían las mesas de lino. Pétalos de flores se aferraban a las suelas de mis zapatos mientras caminaba hacia el sendero de grava detrás de la casa. No esperaba que me siguieran, pero oí los tacones de mi madre antes de verla. Todavía llevaba puesto su vestido color champán, aunque ahora se le pegaba torpemente al cuerpo. Arrugado, manchado de suciedad, sin glamour. «Lo arruinaste», dijo. Me giré un poco, lo justo para ver su expresión. Esa fue su boda, su única boda. Guardé silencio, dejé que el silencio floreciera entre nosotros. Se acercó. Se le quebró la voz. No me importa lo que hizo ni quién era. Podrías haber esperado 1 hora más, un día, solo uno. Dejé que sus palabras flotaran en el aire como humo. Detrás de ella, vi a mi padre acercarse más despacio, menos furioso, más calculador. Siempre se le daba mejor esperar. «Ella confiaba en ti», dijo mi madre, «y mira lo que hiciste». Por fin, la encaré de frente. «No confiaba en mí», dije con calma. «Se burló de mí. Avergonzaste a toda la familia». Me cambié de actitud al ver sus manos. Temblaban, no de dolor, sino de rabia. «Denuncié a un traficante», dije. Ella no se inmutó. «Nunca te perdonará», dijo. No respondí porque justo entonces mi padre se acercó a ella y le puso una mano en el brazo.
Retrocedió lentamente, todavía furiosa, pero ya en silencio. Se giró hacia mí. Sus ojos no ardían. Me observaban. «Lo sabías antes de llegar», dijo. No era una pregunta. Asentí. Lo sabía. Respiró hondo. ¿Cuánto faltaba para eso? Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve la voz serena. Desde antes de que me llamara inútil, no reaccionó, solo asintió lentamente, como si el peso de la respuesta fuera una carga que sospechaba desde hacía tiempo, pero sobre la que nunca había preguntado. «Kinenrad», preguntó. Asentí de nuevo. «Lo vi», dije, solo por un momento. Luego su rastro se perdió hasta que apareció la invitación de boda. Mi padre miró hacia el horizonte oscuro. El lago reflejaba las luces giratorias de los vehículos policiales al otro lado del césped. «Te odiará por esto. Puedo vivir con eso», dije. «¿Puedes?». No respondió. Y ese silencio, esa pausa, fue más fuerte que los gritos de mi madre. Los rodeé y caminé hacia la puerta del jardín. «¿A dónde vas?», me gritó mi madre. «De vuelta al hotel», dije. «No te quedarás aquí». Miré por encima del hombro. «No, nunca estuve aquí de verdad». Y lo decía en serio. No solo esta noche, no solo en la boda. Había dejado de pertenecer a esta familia durante años. Quizás nunca. Me habían tolerado, no habían confiado en mí, me habían tratado con cariño, no me habían elogiado. Había sido el incómodo recordatorio de que la vida era caótica, complicada y peligrosa, de que la justicia era fea y personal, de que el silencio no siempre significaba paz. Y ahora había hecho lo único que nadie en esta familia se había atrevido a hacer. Dije la verdad en voz alta en público en el peor momento posible. Y al hacerlo, les había hecho ver lo que habían estado fingiendo no ver. Al cruzar la puerta lateral, oí la voz de mi padre detrás de mí. «Olivia». Hice una pausa, pero no me giré. «No estoy de acuerdo con cómo lo hiciste», dijo. Pero también lo vi en sus ojos. Asentí una vez. Eso fue lo más parecido a una disculpa que jamás recibiría de él. Y quizás fue suficiente. Para cuando regresé a mi habitación de hotel, mi teléfono ya había empezado a vibrar. No con llamadas, sino con notificaciones que zumbaban en rápida sucesión como un tambor de advertencia que no podía ignorar. No fue hasta que abrí uno de los mensajes que vi lo que había sucedido. Alguien había transmitido en vivo el arresto. Un invitado a la boda, probablemente un amigo influencer de Vanessa, lo había grabado todo, desde las aspas del helicóptero cortando el aire hasta el momento exacto en que lo tiraron al suelo, con las esposas haciendo clic en sus muñecas. Su pie de foto decía: «¿Qué demonios está pasando? Se suponía que esto era un brunch con champán». En el video yo estaba de pie cerca del fondo de la carpa, impasible, en silencio, casi imperceptible. Casi. Excepto que en una imagen me pilló levantando la mano brevemente para tocarme el pendiente justo antes de que se desatara el caos. Esa imagen fue capturada, ampliada y acompañada de una flecha que decía: «Ella lo sabía». El clip tardó menos de 3 horas en hacerse viral. Por la mañana ya era tendencia, pero no como una heroína. Todavía no. Yo era la mujer que arruinó una boda, la hermana fría, la fanática militar y, peor aún, la que busca atención, la que se gana la fama, la que se excede. Un titular dice: «Hermana o espía. La trampa de la boda que se pasó de la raya». Otro: «¿No pudo esperar hasta el pastel?». Miles de comentarios siguieron. Algunos eran solo bromas, memes míos editados en películas de guerra, pasteles de boda explotando detrás de mí. Otros eran crueles. Quería ser el centro de atención, una lectura. Hay gente que no soporta ver a los demás felices. Debería haber dolido, pero no. Porque bajo el ruido, algo más empieza a vibrar. Alguien en algún lugar debió reconocer el rostro de Miquel, o tal vez era el de su padre. Sea cual sea el motivo, al mediodía aparecieron en Internet viejos registros de inteligencia de Colinrad, documentos censurados, nombres de alias conocidos, algunas fotos borrosas de mi operación de hace 3 años.
y en una de ellas yo estaba allí, de espaldas, en la sombra, tan borroso que era irreconocible. Pero aún así, Internet no tardó en hacer lo que siempre hace. Me llamaron el denunciante sin rostro, otros el soldado vestido de negro. Incluso Reddit tenía un hilo titulado ¿Quién es la mujer de negro? No respondí, no comenté, no confirmé ni desmentí porque no era necesario. En algún lugar del ruido la verdad se abría paso. No la verdad limpia y pulida que encaja a la perfección en los comunicados de prensa, sino la cruda y desgarrada, la que no necesita permiso para existir. Vanessa me envió un mensaje una vez, solo una frase. Siempre tenías que ser la estrella. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero antes de borrarlo. No hubo respuesta porque yo no era la estrella. Era la sombra en el borde del marco, el susurro que rompe el silencio, aquel a quien nadie invitó, pero que todos recordaban. Esa noche, bajé al bar del hotel y pedí ginger ale, sin alcohol. Necesitaba despejar la mente. El camarero me miró, hizo una pausa y dijo: «Eres ella, ¿verdad?». No pregunté a qué se refería. Dio unos golpecitos con el móvil, mostrándome el vídeo, y lo detuvo en el marco donde toqué mi pendiente. «¿Era real?», preguntó. Lo miré, luego a la pantalla, y luego de nuevo. No sonreí. «Era necesario», dije. Asintió lentamente. «Bueno», dijo, «tienes agallas». Dejé una buena propina y volví a mi habitación. El pasillo estaba en silencio, pero algo en mí no lo estaba porque sabía lo que vendría después. Esto no había terminado. Ni para Muel, ni para Vanessa, ni para mí. Internet seguirá adelante como siempre. Los titulares se desvanecerán. Las etiquetas quedarán sepultadas bajo nuevos escándalos. Pero la verdad, lo que vi, lo que oí, lo que decidí hacer, eso permanecerá conmigo y con quienes finalmente prestaron atención. Llegó 2 semanas después en un sobre color crema sin remitente, sin escritura a mano en el exterior, solo mi nombre. Dentro había una sola hoja de papel doblada, nada del otro mundo, papel rayado, como el que usaría un adolescente para escribir. Pero la letra la reconocería en cualquier parte. Era de Vanessa. No lo abrí enseguida. Lo puse en mi escritorio junto a un libro de bolsillo desgastado y una taza de té de manzanilla medio llena. Lo miré mientras el sol se reflejaba en la veta de la madera. Pasaron las horas. Finalmente, lo desdoblé. La carta era corta, apenas un párrafo. «Olivia, me equivoqué contigo y me equivoqué aún más conmigo misma. No sé qué más decir ahora mismo, pero necesitaba que lo supieras. Vi, sin excusas, sin exigencias, sin súplicas de perdón. Solo una línea de confesión escrita con tinta ligeramente temblorosa. Volví a doblar el papel, presionando lentamente cada pliegue como si pudiera contener algo más que palabras. Pero no fue así. Era solo papel. Y sin embargo, se sentía más pesado que eso. No lloré. No me sentí reivindicada. No hubo una oleada triunfal de justicia en mi pecho, ningún momento cinematográfico de cierre, solo silencio. Ese tipo de silencio que se instala cuando termina la guerra, pero los escombros aún te rodean. Durante días, guardé la carta escondida en el fondo de mi estantería, detrás de un viejo manual de entrenamiento. No sabía por qué no la tiraba. Quizás una parte de mí sabía que aún no había terminado de leerla. No solo las palabras, sino el silencio entre ellas. Hay una especie de disculpa que no pide respuesta. Simplemente llega, sin ser invitada, sin exigir nada. Y la respeté porque la verdad es que Vanessa se había equivocado. Pero no había sido malvada. Había amado ciegamente, confiado sin miramientos. Había construido un mundo de cosas hermosas y se había negado a ver las grietas hasta que la devoraron por completo. Eso no era maldad, era humano, y durante años también cargué con mi propio silencio. Vi a nuestra familia guardar secretos por las apariencias. Me tragué mis propias advertencias, mi propio dolor, porque no quería ser demasiado militar, demasiado intenso, demasiado inconveniente.
Dejé que trataran mi sacrificio como una sombra, una ocurrencia tardía. Y dejé que me consumiera hasta que dejé de hacerlo, hasta que actué, no por venganza, sino por deber. Y en algún punto entre el silencio y la explosión, algo dentro de mí cambió. Volví a la jardinería, la de verdad, con tierra bajo las uñas y los hombros doloridos al atardecer. Planté eneldo, tomillo y una extraña melisa que crecía demasiado rápido para sus propias raíces. Saqué mis discos de jazz del trastero y los escuchaba a bajo volumen por las noches, tomando té, dejando que el crujido del vinilo llenara los rincones vacíos. A veces leía, a veces no. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado de agricultores, alguien me tocó el hombro. Una mujer mayor, de sonrisa cálida y voz suave. «¿Eres la de la boda, verdad?», preguntó. La mujer de negro. Dudé, pero no esperó mi respuesta. Me apretó la mano. «Buen trabajo», susurró. Luego se marchó. Nunca supe su nombre, pero ese momento me acompañó. Igual que la carta, igual que Kinenrad, no como cargas, sino como recordatorios. Recordatorios de que la justicia no siempre es ruidosa, que la valentía a veces se asemeja a decisiones silenciosas tomadas sin que nadie nos vea, que a veces lo más difícil es no arriesgarse, es quedarse quieto y dejar que la verdad llegue donde debe. No le respondí a Vanessa, no porque estuviera enojado, sino porque su carta no pedía nada. Y por una vez, no me sentí obligado a dar más de lo que ya tenía. Dejé que el silencio hablara. Porque al final, algunas respuestas no necesitan palabras. La paz se construye en la quietud. Y por fin había encontrado la mía. Abrí la pequeña caja de hierro al fondo de mi armario. La cerradura crujió como si no la hubieran tocado en años. Quizás no. Dentro había fragmentos de mi vida anterior, un mapa doblado de Kinrad, mi desgastada tarjeta de identificación militar, con los bordes curvados por el sudor y el clima, una cinta de casete marcada con una X negra, y ahora la carta de Vanessa. No lo dudé. La metí justo encima y cerré la tapa. No se trataba de olvidar, se trataba de preservar, de sellar un capítulo que no merecía ser borrado, pero que tampoco necesitaba ser revivido. Verás, la gente piensa que historias como la mía terminan en tribunales o en titulares de última hora, pero eso rara vez es cierto. A veces terminan en una habitación silenciosa, con el jazz sonando bajo y el peso del recuerdo como una mano sobre el hombro. No necesitaba aplausos, no necesitaba que me llamaran héroe, ni siquiera necesitaba que Vanessa se disculpara, porque la verdad es que la justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata de claridad, de saber finalmente que hiciste lo correcto, incluso cuando nadie te apoyaba. Incluso cuando las personas que más amas, tu propia sangre, te llamaron paranoica, dramática, inoportuna. Pero ahora me siento en paz. Me llamo Olivia Baines, serví a mi país, serví a mi familia y serví a la verdad. Eso es suficiente. No necesito su reconocimiento porque esta vez no tuve que apretar el gatillo, no tuve que disparar ni un solo tiro, solo tuve que escuchar y hablar en el momento oportuno, y eso lo cambió todo. Cerré la caja, la volví a colocar en el estante y apagué la luz. Afuera, el viento susurraba entre los árboles igual que en Kenigrado la noche en que casi muero, igual que cuando enterré mi uniforme en el fondo del armario y me dije a mí mismo que estaba acabado. Pero aún no había terminado. Estaba empezando una misión diferente, una donde el silencio podía ser más poderoso que el ruido. Antes de despedirnos, tengo una última pregunta. ¿Desde dónde nos ves? ¿Es una mañana tranquila con un café caliente o una noche en la que historias como esta te acompañan? Cuéntanoslo en los comentarios. Les leemos a todos con gratitud, y si esta historia les llega al corazón, por favor, consideren suscribirse al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir su tiempo con nosotros hoy, donde quiera que estén. Espero que esta historia te acompañe. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima.